Dios quiere que andemos en los planes de excelencia. Muchas veces nosotros nos adelantamos a los propósitos de Dios y no permitimos que Él intervenga. Bienvenidos a Devocionales 2020 con Cristo, todo es posible. Estimado hermano, debemos entender que muchas veces nosotros nos adelantamos a ciertos propósitos. Miremos la vida de Jonás. Cuando Dios le dijo a Jonás que vaya a Nínive a dar la voz de advertencia, él se negó y más bien procuró alejarse de su deber montándose en un barco y viajando en dirección contraria a donde se suponía que debía ir. Conocemos las repercusiones de la desobediencia de Jonás, que lo hicieron estar en el interior de un gran pez. Después que se arrepiente, decide obedecer a Dios y entrega el mensaje profético a la ciudad de Nínive. Así que vemos cómo se arrepiente la ciudad de sus pecados. En medio de esa obediencia, también Jonás camina a la par con Dios y a causa de esas cosas empezaron a salir todo bien a su alrededor, pues a Dios le complacía y le complace la obediencia de sus hijos. Sin embargo, vemos al final de la historia de Jonás que sentado a lo lejos de la ciudad se puso a esperar el juicio de Dios para Nínive. Entonces, cuando Dios decide perdonarla, el profeta se molesta y alterca con Dios. Jonás quiso adelantarse a la decisión soberana de Dios y cuando no cumplió sus expectativas, se molestó con él. La enseñanza aquí es que a Jonás no le convino estar lejos de las instrucciones de Dios, o dicho de otra forma, ni caminar en dirección opuesta a la de Dios. Tampoco le convino adelantarse al propósito de Dios. De la única forma que las cosas funcionan, mis estimados hermanos, es cuando decidimos, hacer y caminar a la par de Dios, que coincidan nuestros planes con sus planes, pero no adelantándonos, no poniéndolos de fondo, sino en obediencia y dejar que Él guíe nuestro camino. Una vez que entendemos esa posición que Dios nos ha dado como sus hijos, nos damos cuenta que Él nos puso por cabeza y no como cola, como está escrito en Deuteronomio 28:13. Aún así, antes debes tener claro que esto no se debe a tu capacidad, sino al poder de Dios en ti. Como resultado, empezaremos a caminar de acuerdo con los principios establecidos por el Señor y seremos capaces de ver cómo Dios empieza a obrar para nuestra bendición. Él prometió lo siguiente en Deuteronomio 8:18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios mismo nos da el poder, Dios mismo nos ayuda en todo nuestro caminar, de modo que no es tu habilidad, tu capacidad, tu estudio, ni tal vez lo que piensas que tienes o no tienes. Dios es el que te entrega el poder a fin de que logres producir. Entonces ese poder se activa en ti cuando te acuerdas de poner por obra los principios que Él ha establecido. Así de sencillo y aún fácil de seguirlo. Ahora te preguntaremos, ¿hasta cuándo seguirás huyendo? Jacob también entendió que Dios le había revestido con un poder para que prosperara todo lo que él emprendiera. Labán y sus hijos vieron que Jacob tenía algo especial, que era determinante en la prosperidad de su casa. Por esa razón, no podían dejarlo ir, escrito en Génesis 30 del 27 al 28. Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo te daré. En esta escuela que vive Jacob, entendemos que el poder de Dios nos abre puertas de bendición ante todas las personas que están a nuestra autoridad o ejercen alguna influencia sobre nosotros. Son oportunidades que Dios nos da a fin de que podamos señalar y recibir lo que deseamos. Dios quiere que
andemos en sus planes de excelencia. En esta mañana es un buen momento para orar y dejar todos nuestros planes a sus planes de excelencia. Que Dios te bendiga.